Y ahora vamos a estar con nuestro cierre que siempre tenemos y que es un placer también estar con él porque verdaderamente es el líder para mí y es líder también en sus bases, que eso es lo más importante. Presidente de Fundación Ecoconciencia. Y vamos a estar conversando con él en donde está en estos momentos en un lugar especial tratando una temática especial. Así que nos vamos a adentrar también a ello. Ayer cuando tuvimos un mínimo diálogo whatsappero, se podría decir, él me decía que hoy iba a estar en un desayuno de trabajo donde iba a exponer en las oficinas financieras que administran la cartera financiera de importantes familias con más de 100 millones de dólares cada uno. El título de su exposición ha sido Desarrollando inversiones con propósito, la oportunidad de invertir en proyectos sostenibles generando ganancia, reputación y sentido. Aquellos que no pudimos estar presentes, de alguna manera lo vamos a hacer. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rodolfo Tarrobelia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya ahora ya terminó, esta mañana fue todo eso, así que no te olvides que acá en Nueva York es una hora menos, así que me agarras justo en la puerta del Salomon Guggenheim Museum, al lado del Central Park. La conferencia de la mañana, en un espacio en el Times Square, es en un hotel llamado acá Times Square, en su piso sería 12, porque es el 1H se llama, pero está arriba de todo. Un salón pequeño, breve, chico, porque era para lo que se llama Family Offices. ¿Qué son las Family Offices? Para decirlo claramente, sí. Son las oficinas financieras de familias, o sea, que administran los portafolios de inversiones de familias muy ricas a partir de los 100 millones de dólares aproximadamente. Bien. O sea que son, en general, carteras de entre 100, 500 y 1.000 millones de dólares. Y vinieron algunos representantes, creo que fueron entre 15 y 17, luego estaremos contando bien quiénes fueron. Había un cierto procedimiento que es firmar un NDA, que es Non-Disclosure Agreement, que es un acuerdo de no divulgación, o sea, no sacarnos fotos de ellos, la cara de ellos en particular. Sabes que esto tiene que ver mucho con los temas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero creo que hubo dos cosas que llamaron mucho la atención de la conferencia, ¿no? Una era, viste que decíamos, la oportunidad de las inversiones, desarrollar inversiones con propósito, ¿no? O sea, que no sean inversiones solo por el dinero, sino que puedas hacer cambios, ¿no? O sea, que tenga impacto social, impacto ambiental. Sí. Y esto el asunto para ellos es, bueno, ¿puedo ganar plata? Entonces, como la segunda parte dice la oportunidad de ganar reputación, dinero, o sea, de tener ganancias y sentido. Y entonces el asunto y la pregunta difícil que surgió de la gente fue el tema de que, pero ¿cómo es esto si en general el que toma un crédito, o sea, el que recibe lo que es un bono verde o un bono sostenible, en general lo recibe a menor precio, o sea, menor tasa que el normal, que el común, que el que no tiene esa calificación? Entonces, ¿cómo vamos a ganar plata si eso va a tener menos tasa? Y ahí fue entonces un desarrollo técnico que tuve que generar, donde por un lado decíamos que estos pedidos de fondos de desarrollos, por ejemplo, que tienen que ver muchas veces con energías renovables y otros, en algunos lugares donde la energía está muy costosa, por ejemplo, puedo decir, en Puerto Rico está a $240 al megawatt. Imagínate que en Argentina una industria pagaba 100 sin subsidio, los domicilios pagaban 10, por decir. Pero para que tengamos en cuenta, entonces lo que nosotros decíamos era, generábamos lo que se llama el credere, más allá de por la propia gente que lo pide, generando un doble fideicomiso, un fideicomiso de garantía con una cadena de pagos que va a estar garantizando la deuda principal, o con una garantía inmobiliaria que va a estar garantizando la principal. Como la principal, el dueño del proyecto está muy seguro de eso, dice, yo no tengo problema en poder entregar una cosa en garantía porque yo estoy seguro de que esto funciona. Y si no estuviera seguro, entonces la pregunta ¿qué es? ¿Por qué pedir dinero? Para no devolverlo. Claro. Entonces se hizo toda una demostración técnica de cómo podía ser un proyecto a tasa y a equity. Equity significaría, y con una parte como rendimiento accionario del proyecto. Bien. Entonces, la tasa va a ser un poco menor que un bono tradicional,
Pero el equity es lo que te va a dar la diferencia donde podés ganar más. Y de alguna manera la persona que está pidiendo, o sea, el grupo, la empresa que está pidiendo para financiarse, el tener equity significa que tiene más confianza el otro. Entonces dice, prefiero perder en rentabilidad, pero no estoy obligado a pagar con una renta fija, sino que tiene que ver con lo otro. Si hubiese alguna situación que no pudiese funcionar del todo bien, tengo una parte en equity. Y eso fue un poco lo que es técnico, es medio aburrido de explicar. No, pero está bien, está claro, y lo que pudiste dialogar. ¿Y qué repercusión tuviste allí? Yo diría que la primera repercusión no tenía tanto que ver con lo que yo decía, sino que era Argentina, ¿no? Creo que hoy Argentina es como una estrellita que anda por el mundo y que todos quieren conocer quién es Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Por qué Argentina ha cambiado tanto? ¿Cómo puede ser que ha bajado sus niveles de déficit? Y si esto va a ser en el futuro el mayor situación, ¿esto va a poder quedarse? ¿O vamos a tener la misma situación que con el tema de Macri, que hubo en su momento donde fue un volver a lo mismo? Esto es una filosofía de permanencia, lo que se decía política de Estado, o es simplemente el capricho de un presidente libertario que hoy quiere hacer las cosas con las cosas bien, y digamos que así hay plata se paga y si no hay plata no se paga, como cualquier casa, digamos, no, sin emitir. Así que bueno, hablamos un poco de estos temas, hablamos de un tema de transición, que todavía eso va a estar viéndose en el futuro. Lo único que podemos ver es que la gran convicción que tiene el presidente de hacerlo, y que vamos a ver en el futuro si esa convicción se traduce ya en leyes, se traduce en otro tipo de apoyos políticos, y si la gente sigue apoyando políticamente a eso. Pero que te diría que más allá de que el tema era sugestivamente interesante, muchas de las preguntas se referían al credere del país. Y le podemos creer a ese país. Aparte, amén de que yo no hablaba solo por Argentina. No te olvides que yo no venía a hablar por proyectos solamente para Argentina. Pero la pregunta por Argentina, por ser argentino, vino, aunque yo no la puse como primer factor. Bien, eso colateralmente apareció, claro. Exactamente. Pero yo tenía un punto que quería hablar contigo, que tiene que ver con una metáfora sobre el toro de Wall Street y la niña sin miedo. Mira, ayer estuvimos con una lluvia, con un frío enorme, pero nos fuimos a Wall Street y vas a encontrar a 300 metros de Wall Street el famoso toro, un toro que está embistiendo. El nombre fue el toro embistiendo, ¿no? Que fue de un escultor que hizo guerrilla artística, se le llama. Lo que hizo fue generar con $360.000 de su bolsillo una escultura de 3 toneladas y lo puso una Navidad de 1989 con un camión y lo metió delante de Wall Street, delante de la bolsa de valores. Imagínate en la Navidad encontrarse con eso la gente, y que venía muy deprimida del lunes negro de 1987, donde a Arturo Di Modica, que es el escultor, se le ocurre hacer esto y generarlo. Eso causó una revolución, y lo que es muy interesante es que un toro en inglés se llama bull. Claro. Y en mercados, es decir, bull market es un mercado que va para arriba, claro, porque el toro embiste con los cuernos hacia arriba. En cambio, si hubieran puesto un oso, sería el bear market, significaría que va para abajo porque el oso con las garras tira para abajo. ¡Qué bien! ¿No? Entonces, veamos esto del toro. Entonces, esta cuestión quedó, evidentemente, rápidamente quisieron sacarlo, lo sacaron del lugar, hubo toda una revuelta, pero la gente quiso que el toro ese quede en algún lado y quedó muy cerquita, representando un poco al mercado de valores. Entonces, uno cuando se pregunta del mercado dice, ¿vos estarías, si te sueltan un toro acá en Nueva York y vos sabés que está suelto, vos lo enfrentás o te le haces amigo o qué haces? Bueno, en el 2017, el 7 de marzo, Kristen Ball, es una artista, se le ocurrió hacer esculpir también, hacer una escultura de una niña sin miedo, así se le llamó, la niña sin miedo, Fearless Girl, que la niña lo enfrenta, se le pone de pie, poniéndole con el pecho hinchado hacia adelante como diciendo, vení, que no te tengo miedo. Pero imagínate una escultura de 100 kilos contra este bestia de 3 toneladas. Y lo puso enfrente el 7 de marzo, que justo un día antes del Día de la Mujer. Exacto. Del 2017. Y esto lo hace para empezar a decirle, atención, que las mujeres merecemos estar en puestos de jerarquía de las compañías. Y no le tenemos miedo al mercado.
Esto bueno, causó toda una revolución, le dieron un permiso por 30 días, finalmente la gente se enamoró de la niña, fue maravilloso, yo hice un pequeño videito ahora, y la niña quedó enfrente. Pero Arturo de Módica se puso muy mal, porque dijo, yo no quise hacer un enfrentamiento, ahora me pusieron como el malo de la película, cuando realmente yo no lo quise, sáquenme a la niña de enfrente. Entonces finalmente sacaron a la niña la dejaron frente al mercado, o sea que ya está enfrentándolo al mercado, y al toro, y el toro está a 300 metros. Maravilloso pensar en la niña frente al toro, pero ahora el toro quedó como el pensamiento de la niña está enfrentando al mercado sin miedo. Entonces la gran pregunta para hacerle, ahora que tenés un mercado libre, ¿estás con miedo? ¿Sos capaz de enfrentarte al mercado, de hacer lo que hay que hacer, o pedís siempre que te estén cuidando? Atención, que el que te puede cuidar puede ser un toro y te puede llevar por delante, ¿no? Y vos, si no te preparás para el mercado puede ser el toro. Así que sin miedo a prepararse para poder enfrentar a un mercado, pero amigate con el mercado. Y atención, no seamos negacionistas, que también en el mercado tiene que estar representado el ambiente, porque si no, lo que no nos queda es la vida. Lo último, Rodo, la verdad brillante en el día de hoy, programazo. Te quiero preguntar, ¿estamos preparados los argentinos para la libertad? Yo creo que no, yo creo que la gran mayoría no lo está, mucho tiempo, esto es como, acordate a Merlí cuando le decía a sus alumnos que es un viejito sabio que va a ver a una gente muy muy pobre, y ellos siempre le decían que dependían de su vaquita porque la vaquita le daba la leche, porque la vaquita le daba esto, pero era muy pobre. Cuando se va el alumno le pregunta al maestro, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudarlo a esta gente? Y dice, matale la vaquita. ¿Pero cómo matarle la vaquita? Y matarle la vaquita. Entonces le tiran por el barranco a la vaquita. Cuando vuelven el otro año, desesperado el niño dice, ay, no sé con qué voy a encontrarle, esta gente va a estar muerta, va a estar desesperada, y se encuentra con que la casa está mejor, y ellos dicen, ¿sabe lo que nos pasó? Se nos cayó la vaquita por el barranco, y seguro tuvimos que empezar a pensar qué hacer, y ahí entonces mi hijo se le ocurrió que tenía este talento, y entonces él dejó de estar en la cama y empezó a hacer esto, y bueno, hicimos una casita más, y consiguió un trabajo en tal lado. Bueno, empezás a despertar cosas porque no tenés más esa protección segura que tenés atrás, tenés que entrar a repensar, pero obviamente cuesta mucho. Esto es como que, uy, y ahora tengo que construirme algo, viene la tormenta, no tengo techo, y antes alguien me ponía el techo siempre. Bueno, esto es un tema, no estamos preparados, creo que es un tema, por eso que la pregunta acá sobre qué va a pasar en el futuro, dije, señores, hay muchas ganas de que esto funcione, hay muchas ganas de que esto pueda ser para un futuro y que pueda ser bien para la Argentina, pero no podemos garantizarlo hasta que esto no pase por este camino, que es un camino de transformación. Es el camino de la mariposa. Estamos en este momento en esa sopa biológica y pueden hacer una mariposa o puede quedarse en gusano. Bien, para finalizar, que sé que tenés que ingresar, ¿cómo podemos crear esa niña sin miedo o ese niño sin miedo, y que esa niña y niño sin miedo representen a un pueblo sin miedo en relación a lo que estamos diciendo de la libertad? En pequeñas dosis, yo te diría, pues, por ejemplo, para pequeñas dosis de un programa radial, contar casos que sucedieron y que te sirvan como inspiradores. Entonces, contar casos que te sirvan como inspiradores te permite dar esa valentía de decir, bueno, yo también puedo, porque el problema es que uno siempre dice, no puedo. Esto es como decir, es un chico de 3 años que siempre está llevado con el papá y que ahora lo dejan solo, y obviamente solo no puede. Ahora, si empezó a crecer y lo vas haciendo crecer, contar casos, aprender, darle también información en la escuela, ver cómo hacen otros países que se desarrollaron, ver otros que vieron lo mismo. ¿Por qué? Para sacarles el miedo. El miedo paraliza. Y entonces, ¿cómo tengo que hacer? Sacarle el miedo a partir de otras cosas y de ver la libertad como una oportunidad y no como un miedo a morirse. Fantástico. Rodolfo Chapó, maestro, gracias por haber estado en este programa y en el momento Fundación Ecoconciencia. Gracias, Mr. President. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo. Él es presidente de Fundación Ecoconciencia y una excelencia en todos estos aspectos. Valga el juego de palabras, porque para mí es una excelencia también en esto, en comunicar, en educar y en aprender al respecto. Verdaderamente, un placer tenerlo, como siempre y desde siempre, a Rodolfo Tarrubelia. ¿Qué le digo?
Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Con la conducción de Alejandra Biaggi por Radio Cristal 94.9.